Un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos y para todas aquellas personas que gustan oír la palabra de Dios, que nos hace mucho bien a nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cumple sus mandamientos, decretos y estatutos. Esta palabra o esta advertencia le mandó Dios con Moisés al pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad, esta recomendación es para cada uno de nosotros. Y nos dice Dios, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Quiere decir que siempre tenemos que tener presente a nuestro Dios, que Él es poderoso, grande, lleno de amor y misericordia. Y además dice, cumple sus mandamientos, decretos y estatutos. Sabemos nosotros que en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, están todos los mandamientos, decretos y estatutos para que usted y yo los cumplamos. En toda la palabra del Señor nos habla Dios cómo tenemos que hacerlo y qué tenemos que hacer. De manera que nosotros somos responsables de cumplir estos mandamientos, decretos y estatutos que son toda la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, nos dice la palabra de Dios, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en los cielos y también es Dios de abajo en la tierra y no hay otro. Por lo tanto, mire lo que dice, por tanto guarda sus mandamientos para que te vaya bien a ti, a tus hijos, y sean prosperados tus días sobre la tierra que Jehová te dio. Bendito sea el Señor. Una gran promesa, una promesa maravillosa que yo y usted tenemos que creerla con todo nuestro corazón. Dice que si guardamos los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos, nos irá bien a nosotros y también a nuestros hijos. Las promesas de Dios son grandes, maravillosas. El hombre no cumple fácilmente las promesas que hace, pero yo le aseguro que Dios sí las cumple. Sí, Él entrega promesas para que nosotros las creamos con todo nuestro corazón. De manera que podemos entender nosotros que nos irá bien. Pero si nosotros cumplimos los mandamientos, los estatutos, los decretos, que son las Sagradas Escrituras.
hay esta promesa maravillosa que nos irá bien a nosotros y también a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros queremos. Y Dios lo va a cumplir en la medida en que nosotros también cumplamos con Él. Y acá al comienzo dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios y también de cumplir sus mandamientos. Si Dios tiene tantas promesas para nosotros, sus hijos, la pregunta sería, ¿por qué el hombre y la mujer de Dios, los hijos de Dios, por qué fracasamos? Si Dios tiene tantas promesas para cada uno de nosotros, lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras para que podamos entender por qué los hijos de Dios muchas veces fracasan. Me voy a ir al pueblo de Israel y vamos a tomar el ejemplo del patriarca Moisés. Conocemos nosotros que el pueblo de Israel estaba cautivo allí en Egipto por Faraón. Y este Faraón los ponía en duras tareas donde ya no podían soportar la esclavitud de Faraón. Y me llama la atención porque el pueblo de aquella generación, de aquellos hebreos, no habían tenido una experiencia con Jehová nuestro Dios. Pero sí habían ido escuchando cuando se les contaba del patriarca Abraham, de Isaac, de Jacob, de donde ellos procedían. Entonces, ya no pudiendo más, claman al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y como nuestro Dios siempre está presto para oír la necesidad de sus hijos y acudir a socorrerlo, es que Dios los escuchó y preparó un libertador que era el patriarca Moisés. Dios le promete al pueblo que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Sabemos nosotros que la misión que tenía Moisés era de llevar al pueblo hacia esa tierra que fluía leche y miel. Faraón soportó las 9 plagas estoicamente y soportó y aguantó todo lo que vino. Pero cuando vino la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ahora sí que fue un golpe muy grande para Faraón, porque también murió el hijo de Faraón. De manera que ahora desesperado le pide al pueblo que salga. Le dice a Moisés, salgan de mi pueblo, váyanse de mi pueblo. Partió el pueblo de Israel hacia la tierra que fluye leche y miel, al mando de Moisés, el cual Dios había preparado para que los llevara a aquella tierra. Pero sucede que caminando ya avanzando, se encontraron, sabemos, con el Mar Rojo. Y Dios les mostró que para él no era ningún problema, sino que abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó por tierra seca.
un milagro grandioso del poder de Dios. Luego iba arriba en el cielo una nube que les cubría del calor del día, del sol sofocante del día. Y también iba una llama de fuego que era la que les daba luz en la noche allí en la oscuridad del desierto. De manera que en esa nube y en esa llama de fuego iba la presencia de Dios con ellos. Podemos ver ahora nosotros que la presencia de Dios iba visible para ellos. Entonces, todo hasta ahí iba perfecto, todo iba hermoso, pero sucede que el pueblo venía de allí, de Egipto, rebelde. El pueblo venía afligido, angustiado, no tenían paz en su corazón, ni menos confianza hacia Dios. Entonces todo lo que pedían, se lo pedían de mala manera a Moisés y lo amenazaban y le decían: mejor estábamos en Egipto, queremos regresar a Egipto. Y allí Moisés, con toda paciencia, doblaba rodillas delante de Dios, se inclinaba ante Dios y clamaba y pedía: Señor, necesitan esto, necesitan aquello, Señor. Y venía el amor de Dios y respondía aquellas oraciones, aquellos ruegos, aquellas peticiones, y Dios les daba lo que pedían. Sabemos nosotros por la palabra de Dios que Dios le da una orden en un momento. Primero le proveyó de todo lo que necesitaban: pan, codornices, agua, y todo Dios se lo daba. Y todo Dios le respondía. En un momento llegaron a un lugar donde no había agua. Entonces Jehová le dice a Moisés: reúne al pueblo, toma tu vara, háblale a la peña a vista de ellos, y de la peña saldrá agua para que ellos puedan beber y también sus bestias. Lamentablemente, Moisés no supo controlar su ira, su malestar con el pueblo, porque siempre querían regresar a Egipto y le nombraban que mejor estaban en Egipto. Y al no poder controlar su ira, es que al pueblo allí lo confronta y le dice al pueblo: oíd ahora, rebeldes, yo y Aarón les vamos a proveer de agua. La orden de Dios era diferente. Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Sabía que Él tenía grandes propósitos con ellos. Y no le agradó a Dios la actitud que tomó Moisés, porque Él le dijo que le hablara a la peña a la vista de ellos, y saldría agua de la peña. Entonces ahora vemos nosotros que como no le gustó al Señor, le dijo: háblale, pero Él golpeó la peña y los trató de rebeldes, siendo que el pueblo necesitaba
mucha comprensión, necesitaba de mucha paciencia hasta que Dios obrara y tratara con ellos. De manera que vemos que así y todo Dios le respondió. La peña dio abundante agua y pudieron beber todos. Pero Dios se manifiesta a Moisés y le dice: por cuanto no hiciste como yo te mandé y no me santificaste ante los hijos de Israel, tú no introducirás al pueblo a la tierra prometida. Triste y muy triste la sentencia para Moisés, quien añoraba y anhelaba cumplir el mandato de Dios y llevarlos e introducirlos a la tierra prometida. Me llama la atención lo que dice acá. Por cuanto no hiciste como yo te mandé, como yo te dije. Y le dice: y no me santificaste delante del pueblo. ¿Qué esperaba Dios que hiciera Moisés? Que dijera: Padre eterno, que por tu infinito poder brote agua para la gloria de tu nombre. Esperaba que Moisés lo santificara, alabara y glorificara el Dios de milagros, al Dios de milagros y de poder. Lamentablemente, podemos ver nosotros que posteriormente Moisés sube al monte y de ahí divisa a lo lejos la tierra prometida, porque Dios no se lo permitió. Dios siempre tiene grandes propósitos para bendecirnos, propósitos para usted, propósitos para mí. Pero ¿quién lo echa a perder todo? Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no obedecemos las órdenes de Dios. Tenemos que hacer las cosas tal como Él las dice, no como yo quiero, ni como usted quiere, sino es como Dios quiere, cuidando de no echar a perder los propósitos de Dios, los propósitos fieles que Él tiene con nuestra vida. Tal vez usted dirá: qué pena debía haberlo perdonado Dios a Moisés y haberle concedido que entre con el pueblo a la tierra prometida. ¿Sabe por qué no lo perdonó? Para que hoy yo y usted pudiéramos entender lo delicado, lo peligroso que es hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera. Y luego podemos entender que tiempo atrás Jehová había perdonado el momento de la ira de Moisés. Recordemos que cuando bajó del monte con las tablas de la ley, vio que el pueblo allí había desertado. El pueblo estaba adorando allí a un becerro. Tampoco pudo Moisés soportar la ira y lanzó las tablas de la ley al piso, al suelo. Entonces nuestro Dios
nos da a nosotros ejemplo para que no nos vayamos equivocando y hagamos tal como Él dice, porque si no nosotros seremos culpables de cambiar los planes y los propósitos benditos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros no obedecemos a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos, tendremos que atenernos a las condiciones, a las circunstancias. De manera que es necesario que podamos ir a través de estos ejemplos, entendiendo, o nosotros dejamos que Dios haga lo que Él quiere, que siempre será para bendecirnos, o nosotros mismos echamos a perder los planes del Señor por no tener cuidado con nuestro carácter, con no tener cuidado con nuestras reacciones. Veremos ahora la vida de Saúl. Saúl fue bendecido por Dios para ser el primer rey de Israel. A través de la palabra nos muestra Dios que Él escogió al profeta Samuel para que lo ungiera, para que lo consagrara como el rey de Israel. Y podemos ver nosotros que la misión encomendada a Saúl era una misión noble y grande y poderosa y maravillosa bendición para Saúl. El profeta Samuel le recuerda a Saúl y le dice: pon mucha atención para que entiendas muy bien lo que Dios te diga, para que lo hagas como Él te dice. Saúl llevaba un año gobernando a Israel y sucede que Israel siempre hasta hoy tuvo como enemigos acérrimos a los filisteos. Y podemos ver nosotros que la palabra del Señor nos enseña que los filisteos molestaban, incomodaban y angustiaban al pueblo de Israel. De manera que en una batalla que se formó allí con los filisteos, Saúl prepara al ejército y antes de ir a la batalla con los filisteos, Saúl esperaba que Samuel el profeta hiciera el trabajo que a Samuel le correspondía: hacer un holocausto, hacer peticiones, sacrificios para que les vaya bien en la batalla. El problema es que el profeta Samuel se demoraba y Saúl no encontró otra cosa mejor que hacer él el sacrificio del holocausto, que a él no le correspondía. Entonces vemos que Saúl procede allí arbitrariamente, sino que él hace como él quiere, se precipita. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice: Saúl, locamente has procedido, locamente has actuado. Posteriormente, el profeta
Samuel le vuelve a advertir a Saúl y le dice: pon atención cómo Dios dice que hagas las cosas. Sabiendo que Saúl ya estaba con la costumbre de hacer a su gusto, a su manera, de manera que le enseña que tome las precauciones del caso. En aquel tiempo tenían guerra con los amalecitas. Lo que sucede es que en Éxodo 17:8 nos habla cuando el pueblo de Israel salió con Moisés. Y al llegar allí a la ciudad donde ocupaban los amalecitas se pusieron en el camino y no querían dejar pasar al pueblo de Israel con Moisés. Entonces allí Jehová le dice a Moisés que los iba a exterminar, iba a acabar con los amalecitas, porque ellos se opusieron a que el pueblo de Israel avanzara. Ahora llegó el tiempo en que el rey Saúl tenía que cumplir esa misión. Y le dice Jehová a través de Samuel que acabe con todos los amalecitas, que no perdone nada, porque se cumplía aquella promesa que había dado Dios. De manera que la orden que tenía era exterminarlos a todos. El rey Saúl vuelve a desobedecer las órdenes de Dios y perdona y rescata al rey amalecita llamado Agag. Y también perdona lo mejor del ganado, las mejores ovejas para él. De manera, pensando él que nadie sabía y nadie lo iba a ver, grave error, porque todo lo sabe Dios y todo lo ve Dios. Es imposible engañar a nuestro Dios. De manera que cuando ve al profeta Samuel, se acerca y le dice: he cumplido con todo lo que me mandó Dios. Todo lo he hecho. Los he exterminado a todos. Cuando el profeta Samuel descubre la mentira de Saúl, le dice: tú has desechado la palabra de Dios, no has obedecido. Por lo tanto, Dios también te ha desechado a ti y ya no serás rey de Israel. Dios se ha provisto de otro rey. Ahora, posteriormente, vuelve otra vez a haber otra batalla con los filisteos. Saúl enfrenta esa batalla y sale allí, o apareció, David. Y David se enfrenta al hombre más poderoso que había entre los filisteos, y con una honda y unas piedrecillas, con el poder de Dios, destruye aquel filisteo. Saúl se pone envidioso, tenía mucha envidia porque ya sabía que el próximo rey era David. De manera que lo buscaba para matarlo. Podemos entender que de Saúl se había apartado el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué?
por sus desobediencias. La misión era para él, pero él desobedeció reiteradas veces a Dios. Que esta palabra nos haga reflexionar. ¿Cuántas veces le hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Bendito y alabado sea su nombre. Y lo que sucede es que Saúl arruina todos los planes de Dios, los echa a perder Saúl, de manera que en esa batalla que viene contra los filisteos avanzan y matan a 3 de sus hijos, 3 hijos de Saúl. Y buscaban a Saúl. El propósito de los filisteos era matar a Saúl. Cuando Saúl se entera que habían matado a sus 3 hijos, le dice a su compañero: mátame, esperando que él sea muerto, pero no por los filisteos. Y el compañero no se atreve a matarlo. Saúl toma su propia espada y él mismo se mata. Dice la Biblia que se echó en su propia espada. Tremendo es analizar y ver cómo las desobediencias pueden hacer que Dios cambie sus planes y sus propósitos. Solo por nuestra desobediencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que nos vaya bien. De manera que podemos entender y ver el último ejemplo que tenemos de muchos ejemplos que hay. Y me refiero a Sansón. Sansón fue un juez de Israel. Pero este varón Sansón llegó por voluntad de Dios a la vida. Su madre era estéril y un día se presenta el ángel a la mamá de Sansón y le dice: tú nunca has tenido un hijo, pero ahora, aunque seas estéril, tendrás un hijo. Y luego le da las indicaciones cómo va a criar ese hijo, porque ese hijo venía de parte de Dios con una noble misión. Y la misión que traía era librar a los israelitas de la maldad de los filisteos. De manera que la orden que le da el ángel a la madre de Sansón le dice: el niño será nazareo. A veces se confunde esta palabra nazareo con nazareno. Son 2 palabras muy distintas. Nazareno es el gentilicio de los que han nacido en Nazaret. Se llaman nazareno. Los que han nacido en La Paz se llaman paceños. Los que han nacido en Santiago se llaman santiaguinos. Entonces, nazareno es el que ha nacido en Nazaret. Pero nazareo es muy diferente
porque nazareo es un voto de consagración que hacía el pueblo de Israel, donde no debían beber nada que contenga alcohol o beber nada embriagante. Luego, no tocar a un muerto, según Números capítulo 5, 2. Y tampoco debían cortarse el cabello todo el tiempo del voto. El voto del nazareato o nazareo, este voto podía ser temporal o perpetuo. De manera que esa es la recomendación que el ángel le da a la madre de Sansón, a quien Dios había apartado. Lo buscaba como un muchacho consagrado para Dios. Vemos nosotros a través de la palabra del Señor que efectivamente Sansón nace de aquella mujer estéril por voluntad de Dios. Sus padres cumplen todos los requisitos que el ángel le ordena a la madre para que cuide a Sansón mientras iba creciendo. Hasta ahí todo iba muy bien, todo iba perfecto. El problema se presenta cuando Sansón crece, cuando Sansón se hace un jovencito. Allí el problema fue que Sansón se enamora nada menos que de una filistea. Y la misión que Dios tenía para él era librar al pueblo de Israel de los filisteos. Y cuando se enamora de la joven filistea, le dice a sus padres que lo acompañen para ir a buscarla. Por cierto, sus padres le llaman la atención y le dice: ¿acaso no hay mujeres en Israel para que tú te enamores de una de ellas? Pero vemos que Sansón no hace caso. Y le fue muy mal con la filistea, porque el padre de ella, que era enemigo de Israel, se la dio al amigo por mujer. Pasa el tiempo y Sansón vuelve a enamorarse de otra filistea llamada Dalila. Y lamentablemente se olvida del voto del nazareato y se une a Dalila, aquella filistea, pensando que nada va a ocurrir, no va a pasar nada. O sea, quiere decir que no escarmentó. Ahora vemos nosotros que los filisteos aprovechan el enamoramiento de Sansón con la filistea Dalila y le ofrecen dinero a Dalila y le dicen: descubre dónde tiene la fuerza Sansón. ¿Verdad que Sansón estaba enamorado de la filistea? Pero la filistea Dalila no estaba enamorada de él. Porque si hubiera estado enamorada de él, por cierto,
no busca dañarlo como lo dañó. Cuando un hombre ama a una mujer, la cuida y la protege o viceversa. De manera que Sansón tenía que descubrirle a Dalila dónde estaba la fuerza. Sansón guarda ese secreto y Dalila insiste en todo momento que le descubra dónde está la fuerza que él tiene. Y en un momento le dice: ¿cómo dices tú que me amas y no me complaces diciéndome dónde tienes la fuerza? Sansón guardaba ese secreto. Tanto lo presionó Dalila que después de mucho que le insistió, Sansón le revela dónde tiene la fuerza. Y le dice: la fuerza está en mi cabello. Ella espera que él se duerma y llama al filisteo, y el filisteo le rapa completamente la cabeza. Y Dalila cobra el dinero de los filisteos. Cuando los filisteos aprovechan de venir a atrapar a Sansón, Sansón piensa que se puede defender igual, pero ya no tenía la fuerza que Dios le había dado. De manera que lo toman detenido, lo llevan preso y le sacan los ojos y lo dejan ciego y ponen un joven para que lo guíe, para que lo lleve, porque Sansón estaba ciego. Podemos ver que la palabra de Dios dice que lo sacaban a Sansón de tiempo en tiempo para que divirtiera a los filisteos. Que en una oportunidad en que el salón o el edificio donde estaban estaba lleno de filisteos, Sansón ya estaba ciego y le dice al joven que lo manejaba: acércame a las columnas de este edificio. El muchacho joven lo acerca. Sansón toma aquellas columnas y las derriba, las hace caer y cae todo el edificio. Le habían vuelto las fuerzas porque el cabello también en ese intertanto había crecido en su cabeza. Pero vemos que cayó el edificio, murieron todos los filisteos que se habían concentrado para ver el show que daba allí Sansón, y murió también Sansón. Su familia lo fue a buscar y le dio sepultura. Esta palabra tiene que hacernos reflexionar, querida persona. ¿Acaso era eso lo que Dios quería para Sansón? ¿Cree usted que Dios permitió bendecir a su madre, que era estéril, con un hijo para que eso aconteciera con Sansón? De ninguna manera. Jamás. Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida, pero en la medida
en que nosotros le obedezcamos. Analizamos quién fue culpable de no llegar con el pueblo a la tierra prometida. Moisés. ¿Por qué? Por su desobediencia. Podemos analizar y ver por qué Saúl tuvo que él mismo asesinarse, porque Dios le había quitado el reinado del pueblo de Israel, porque tuvo aquella tragedia, porque aquellos fracasos, porque Saúl no escuchó la voz de Dios y le desobedeció todas estas veces. Ahora podemos ver por qué Sansón, si él tenía que defender y la misión era defenderlo contra los filisteos, la culpa siempre es del hombre o de la mujer por los fracasos, cuando Dios dice que Él nos ha llamado para bendecirnos. Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. ¿Para cuántos esta palabra llega muy a tiempo? ¿Y para cuánto llega tarde? Porque por desobedecer a Dios se enfrascaron en situaciones que no eran la voluntad de Dios. Y ahora tienen que llevar las consecuencias. Que Dios nos ayude y podamos estar alertas a lo que Dios nos manda. Mejor es obedecer a Dios para que la bendición del Señor esté sobre nuestras vidas. Bendición que yo y usted la necesitamos. Y que las grandes promesas de la palabra de Dios son para los fieles, son para los obedientes a la voz de nuestro Dios. Que Él nos bendiga, que Él fortalezca nuestra vida y nos ayude para ser obedientes a su palabra. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias en esta tarde, porque a través de su palabra usted nos va instruyendo. Sabemos que usted tiene nobles propósitos para todos nosotros. Y es más, Señor, nos advierte a tiempo cuál es la misión que tenemos, Señor, que cumplir. Todos hemos venido a esta vida con un propósito suyo y tenemos que cumplirlo con su ayuda. Le pedimos, Señor, en este momento que nos ayude para ser obedientes a su palabra, para leerla, prestar oído a cómo dice usted que lo hagamos, Señor, que no haya capricho ni terquedad en nosotros y podamos obedecer, Señor, a lo que usted nos manda. Gracias, Señor, porque todo esto nos ayuda a entender, Señor, la voluntad suya para nuestras vidas.
Le damos gracias, Señor. Selle esta palabra en nuestros corazones. Bendiga grandemente a todos aquellos que han escuchado esta porción bíblica tan importante para que podamos recibir siempre la bendición de parte suya. Le damos gracias y pedimos esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.